El siguiente programa es de opinión y puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de adultos. Horario todo usuario. El gobierno bolivariano de Trujillo presenta Al Día con Rangel Silva, espacio informativo de una gestión de gobierno que trabaja por amor a Trujillo. Transmitido por Paisana 92.5 FM como emisora matriz, la plataforma de medios comunitarios, alternativos y medios privados. El 25 de noviembre de 1820 por la noche se firmó el armisticio por los comisionados en Trujillo y al día siguiente se discutieron las bases de la regularización, un tratado adicional para acabar definitivamente con las tristezas de la guerra-muerte que Bolívar, obligado por las circunstancias, había decretado 7 años atrás cuando buscaba afanosamente en la población la conciencia americana. En el armisticio se proponía silenciar las armas por 6 meses. Las tropas de ambos ejércitos permanecerán en los terrenos que ocupen para el momento de la ratificación. Las negociaciones se trancaban por el trazado de una raya imaginaria que dividiría los territorios entre realistas y republicanos. Pero al final llegaron los acuerdos necesarios. Será una línea que viene por el río Apure hasta la unión con el Canaguá y desde allí por Pedraza, siguiendo en rectitud hasta Boconó y Trujillo. Con la luz de los candiles, los comisionados pedían ayuda a los topógrafos y agrimensores. Trabajaban hasta la medianoche y mientras tanto los mensajeros van y vienen con las instrucciones de los generales. Bolívar en Sabana Larga, en el lugar conocido hoy como La Cejita, y Morillo, más allá de Santana, en el valle de San Juan Bautista de Carachi. El armisticio se propuso por parte del rey de España para buscar la paz ante tan sangrienta guerra. Era el decir de boca para afuera, pero por dentro los monarquistas sabían que estaban perdiendo las batallas y buscaban una tregua para reponer los inventarios y aportar recursos a sus debilitados batallones. Aquel tratado tenía como base principal las actuaciones de buena fe para poder negociar en conformidad con los principios de rectitud en ambos gobiernos. Cuando se firmaron los papeles, en el encabezamiento decía: Simón Bolívar, presidente de la República de Colombia. Aquello era el reconocimiento, pura ganancia, diría nuestro libertador. Después surgió la necesidad de humanizar la guerra y el domingo 26 de noviembre se discutieron las bases de aquel santo documento que decía: deseando los gobiernos de España y de Colombia manifestar al mundo el horror con que ven la guerra de exterminio y deseando aprovechar el primer momento de calma que se presenta para regularizar el conflicto conforme a las leyes de las naciones cultas y a los principios más liberales y filantrópicos. Convenimos en hacer una guerra entre Colombia y España como la hacen los pueblos civilizados. Este documento tiene 14 puntos importantes y será un ejemplo para el mundo, para el derecho internacional. Fue entonces en Trujillo, ciudad de la paz, donde por suerte y para alegría de todos surgió la concordia entre los hombres y se levantaron al cielo las palabras para sustituir las balas y los cañones. Orgullo trujillano en estos tiempos cercanos del bicentenario para refrendar la obra de nuestro libertador cuando demostró que también con la razón de las palabras se ganan las guerras. Y un tiempo después, en los encuentros de Trujillo, dijo: en Santana nació Colombia. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Día con Rangel Silva número 198, programa dedicado a lo que es los tratados de armisticio y de regularización de la guerra. Desde acá, desde la Casa de los Tratados Bolívar y Sucre, municipio de Trujillo, pues estamos en este histórico lugar, en este histórico salón, para dedicar este programa en medio de lo que es y ha sido la semana aniversaria de los tratados y tener comunicación con el pueblo para, bueno, explicarle, para informarle, para
resaltar una fecha que es importante para la historia de Venezuela. Les recuerdo que este programa sale gracias a Paisana 92.5 FM como emisora matriz y es retransmitido por las emisoras Más Network 101.1 FM, Brava 96.1 FM, Radio Tiempo 91.5 FM, Superhit 96.1 FM, Radio Trujillo 1280 AM, la plataforma de medios comunitarios y alternativos del Estado Trujillo, y también por la Radio Base Valera 103.1 FM. De igual manera, ratificar que estamos a través de las redes sociales en la cuenta @RangelSilva4F. Nuestra etiqueta del día de hoy es numeral 199, en números, ¿no? 199 años del abrazo Bolívar y Morillo. Repito, numeral 199 años del abrazo Bolívar y Morillo. De igual manera, el saludo a todos los que nos ven a través de las televisoras regionales, Ven TV, TV Andes, TVT y Tele Boconó, que es transmitido en horas de la tarde, noche, este programa. Las efemérides, pues, la fundamental efeméride es este evento histórico de que cumplimos ya 199 años de la firma de los tratados, la entrevista y el abrazo del gigante de América, Simón Bolívar, con el quien para entonces era el líder del ejército español, el general Pablo Morillo. Por otra parte, también destacar que hoy ha sido decretado como el Día de la Aviación Militar Venezolana. 27 de noviembre se celebran quienes son parte del componente, ese componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra aviación militar, también el 99 aniversario de su fundación, un componente que es joven dentro de la Fuerza Armada y que ha cumplido una importante labor. También hoy tenemos un aniversario del 27 de noviembre de 1992, parte de aquella rebelión de aquel año caliente, el año de 1992, y que estamos hoy en un aniversario más de ese hecho que cambió la historia política en nuestro país. Vamos a ver lo que es en positivo, lo que hemos hecho en la última semana para resaltar algunas actividades importantes. Adelante. Noticias de interés, vialidad, educación, alimentación, seguridad, producción, infraestructura, atención social, cultura, deporte, salud. Esto es Trujillo en Positivo. Trujillo en Positivo. Bien, en positivo y en positivo y en positivo, lo que es el trabajo del desarrollo del país y el desarrollo del Estado. El pasado viernes en Valera, en la sede del INSEE, tuvimos la visita del ministro de Planificación y a su vez vicepresidente de Planificación del Gobierno Nacional, el compañero Ricardo Menéndez, quien estuvo en una sesión de trabajo donde nos orientó, revisamos la estrategia metodológica para hacer posible que el desarrollo de Venezuela, el desarrollo de los Andes, en el caso de que yo tengo la responsabilidad de ser coordinador del desarrollo productivo de los Andes, como gobernador del Estado de Trujillo, el desarrollo de Trujillo pues se concrete mediante lo que es la planificación adecuada de todos los ejes de desarrollo que tenemos que implementar. Muy importante esa actividad en donde participaron
personas del gobierno regional, los gobiernos municipales, por supuesto, y de la colectividad. Así que bien importante, y que tenemos una serie de tareas que ir desarrollando para hacer posible que los objetivos que están planteados en los planes de desarrollo se concreten y se cumplan. Entonces yo le pido a mi equipo que ponga el granito de arena en trabajar en ello. Por otra parte también, el día domingo tuvimos la oportunidad de hacer una gran cabalgata con motivo de la semana aniversaria de los tratados, precisamente buscando que en el pueblo trujillano haya sea parte de su tradición la celebración del 27 de noviembre. Hicimos una cabalgata que tenía dos partes, ¿no? Una parte que salía desde acá, desde la plazuela hasta Mocoya arriba, y otra parte que salía de Albo Redondo hasta Santa Ana. Ahí muchas personas llevaron sus caballos, se integraron, y bueno, lo importante es que cuando uno va en esa cabalgata, pues recuerda la grandeza de quienes más de una vez durante esos días agarraban sus caballos simplemente para llevar un papel a Santa Ana o a Carache, y para traer un papel de Santa Ana para acá, y pasaban horas sobre sus caballos en medio de esa montaña tan importante. Bonita actividad que la vamos a repetir el año próximo, buscando hacerla completa. Este año no la pudimos hacer completa porque, bueno, empezamos un poco tarde la planificación y porque hay que adecuar bien la vía para evitar algún accidente, algún percance, tanto con un caballo como con un jinete, que asegurar la vía. Pero el año que viene vamos a planificarla completica, un día de cabalgata. Están invitados todas y todas desde ahorita a que se preparen para el próximo año a hacer la cabalgata histórica de los tratados, ¿no? Por otra parte también, el día lunes tuvimos unas importantes actividades relacionadas con esta fecha, y una de ellas fue la entrega del Premio Regional de Historia. Importante, y por primera vez, particularmente en los tiempos modernos, se entrega el Premio Regional de Historia, un reconocimiento creado para quienes dedican gran parte de su vida, de sus labores, en actividades que tienen como objeto enaltecer la historia. Y la felicitación primero a la iniciativa de crear un Premio Regional de Historia que nace del Consejo Legislativo del Estado. Segundo, a quienes fueron parte de la comisión del Premio Regional de Historia, que nos ayudaron en la selección de las personas o del ganador, y en este caso a los dos ganadores, el profesor Alexis Berrío y el profesor Benigno Contreras, quienes se hicieron acreedores en su edición inicial de este importante premio. Y para finalizar, lo que es la celebración también el día lunes, se hizo la celebración de una sesión conjunta, una sesión solemne conjunta con motivo a la firma de los tratados. Asistieron los presidentes y miembros de los consejos legislativos del Estado Lara, del Estado Barinas y del Estado Mérida, que junto con el Consejo Legislativo del Estado Trujillo, la Cámara Municipal de Pampán y la Cámara Municipal del municipio de Trujillo, pues hicimos una actividad de igual reconocimiento. La felicitación al profesor Leonel Muñoz Paz, quien dio un extraordinario discurso de orden que, bueno, que nos hace recordar el valor que tiene en la historia este importante acontecimiento. Bien, dicho esto, vamos entonces a una pequeña pausa para comenzar en el próximo segmento a tratar el tema de los tratados de armisticio y de regularización de la guerra. Ya volvemos con Al Día con Rangel Silva. El billete de 20.000 bolívares ya entró en circulación. Entre sus elementos de seguridad cuenta con algunos muy fáciles de detectar. Marca de agua con la imagen del Libertador.
hilo de seguridad y registro perfecto. El billete de 20.000 se incorpora al cono monetario vigente para simplificar las operaciones en el sistema de pagos y las transacciones comerciales. Rangel Silva, gobernando por amor a Trujillo. Una aplicación que conecta los datos del Carnet de la Patria con la organización del Poder Popular y las misiones sociales en Venezuela. Es sencillo. Primero, descarga la aplicación VQR en tu teléfono inteligente a través de Google Play. 2. Escanea el código QR de tu Carnet de la Patria. 3. Añade tu número telefónico. 4. Ingresa el código de confirmación que recibirás a través de un mensaje de texto. 5. Listo. Prepárate para disfrutar los programas sociales promovidos por el presidente Nicolás Maduro. Rangel Silva, gobernando. Por amor a Trujillo, pensamos en grande. Con trabajo, esfuerzo y dedicación, somos un pueblo altamente productivo. Vialidad, educación, agricultura, infraestructura, atención social, cultura, deporte, salud y seguridad nos unen para alcanzar el desarrollo del Estado. Aquí no destruimos, construimos futuro. Rangel Silva, gobernando por amor a Trujillo. Ya entró en circulación la pieza de 50.000 bolívares que complementa el cono monetario vigente. Viene a simplificar las operaciones en el sistema de pagos y las transacciones comerciales. Este billete cuenta con varios elementos de seguridad, algunos muy fáciles de detectar, entre ellos marca de agua con la imagen del Libertador, hilo de seguridad, registro perfecto e impresión sensible al tacto para las personas con discapacidad visual. Estamos de vuelta con Al Día con Rangel Silva. En el futuro, porque la historia siempre es una luz que se nos queda encendida para orientarnos, para guiarnos, para alertarnos en muchas oportunidades. Sin duda, Trujillo fue fundamental en la guerra de independencia, no solamente por los tratados, sino por todos los acontecimientos históricos durante la campaña Admirable que se dieron en esta tierra amada, vamos a denominarla porque es amada por todos nosotros. Y hoy, tal día como hoy, ya 199 años, por eso hemos colocado la etiqueta numeral 199 años del abrazo Bolívar y Morillo para nuestras redes sociales, para que nos sigan, para que nos escriban. Y ya en este segmento tenemos a dos invitados, lo que es el profesor Ali Medina Machado, querido profesor que, bueno, me dio clase en aquellas épocas pretéritas, por allá, en el siglo pasado, usted me dio clase. Y el profesor Marvin Albarrán, que está con nosotros, que es la nueva generación, ¿no? Entonces, la experiencia y la juventud, combinadas alrededor de algo que nunca nosotros debemos de olvidar, que es cultivar la historia. Porque parece que la historia se sembró ahí y nadie tiene que cultivarla. Sí, la historia hay que cultivarla de manera permanente. Bienvenido, profesor, un saludo y bueno, gracias por acompañarnos en este programa
De una vez entrar con las preguntas, dar el saludo y empezamos a tratar la importancia de lo que han sido y serán los tratados. Buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Me agrada estar aquí, en esta casa, en el Centro de Historia, del cual yo formé parte como individuo de número. Y sin embargo sigue siendo el Centro de Historia como vemos. Casa de historia, casa de cultura, casa de tradición, casa que significa el alma de la trujillanidad. Y ciertamente es importante señalar que estamos en los inicios de lo que será una conmemoración, una celebración sumamente trascendente, no solo para la historia de Trujillo, sino para la historia de Venezuela y para la historia del continente americano. Porque hay que decirlo y pedagógicamente que en esta casa nació el derecho internacional. Ese solo hito da para encontrarle significado profundo al hecho de la celebración del bicentenario de los tratados de armisticio y regularización de la guerra, el derecho de gente. Pero es que Trujillo, como usted lo dice, es una cantera interminable de historia, una mina que se ha explotado, pero que tiene una inmensa cantidad de material por explotar. Y a través de la educación, a través de la cultura, a través de la pedagogía, todos debemos concitarnos, reunirnos desde esta casa memorable para, en una labor pedagógica, rehacer el conocimiento, el estudio profundo de la historia de Trujillo. Desde el 2010, señor gobernador, comenzaron las celebraciones bicentenarias en Trujillo, porque diría yo que son 10 años interminables de historia, desde 1810, aquí en esta casa también, en esta casa que es centro vital de Trujillo, aquí se reunieron representantes de toda la provincia regional, de todos los sitios del Estado, para constituir lo que sería el acta de la independencia de la provincia de Trujillo. Esa fue la primera gran celebración, que lamentablemente no tuvo la trascendencia deseada en el 2010, pero que sin embargo estamos dispuestos, estamos llamados por un deber de conciencia a tener esa acta como uno de los fundamentos esenciales de nuestra historia, a través de la educación esencialmente. Ahora una pregunta, ¿por qué esta casa? ¿De quién era esta casa y por qué siempre venían a esta casa? ¿No había otra casa en Trujillo que le sirviera de anfitrión a quienes estaban en esas luchas de independencia de ese momento? ¿O había alguna conexión especial del dueño de la casa con quienes estaban en la lucha de la independencia? Lo que pasa, gobernador, es que Trujillo en 1810, en 1813, en 1820, en 1876, que es cuando tenemos el libro de los apuntes estadísticos de Trujillo. Trujillo era una ciudad sumamente pequeña, de 8 cuadras, de 800 metros de longitud. Ni siquiera tenía 1 kilómetro de extensión la ciudad. La ciudad comenzaba en la Cruz Verde y terminaba un poquito arriba de la ermita de la Chiquinquirá. Lo demás era rural. Dice la historia. Y esta era una de las mejores casas de este entonces. Dice la historia, gobernador, que el matadero de Trujillo estaba a 80 metros de la ciudad y resulta que estaba en la Cruz Verde, lo que significa que la Cruz Verde no era parte de la ciudad. Eso es la idea de lo pequeñito que era Trujillo. Y sin embargo, alrededor de la iglesia matriz, que era el fundamento de la ciudad, sí había casonas importantes, pero esta sin duda fue escogida por el destino para significar el templo de la trujillanidad. Esta casa, esta mansión, que a través de la historia ha sido esencialmente el alma de todos los trujillanos. Y esta casa, por eso tenemos que preservarla,
tenerla como un templo, tenerla como un centro de educación, de cultura, de historia, porque recordemos siempre que la historia es la mejor maestra del tiempo. Así es. Bueno, muy importante recordar y darle la importancia al lugar, ¿no? Que a veces se descuidan, que a veces no se les tiene el cariño. Nosotros, los que tenemos un poco más de edad, queremos esto como el centro de historia, porque uno venía aquí y era el centro de historia. Yo llegué después en el 2012 aquí, no, que eso se llama la Casa de los Tratados. Bueno, porque le pusieron esto, porque esto, pero es el centro de la historia de Trujillo. Claro, gobernador. Que funciona aquí, ¿no? Mire usted que en los primeros años del siglo XX cuenta Américo Briceño Valero que él pasaba frente a esta historia y le llamaba la atención y miraba al interior de esta casona. Él pasaba frente a esta casona y miraba al interior de la casa y decía, cónchale, aquí está la gloria de la independencia. Y ciertamente aquí está la gloria de la independencia. Y eso es muy importante. Y mire usted, en 1813, se nuclea ahí como un archipiélago pequeño de realizaciones que también, de eso se cumplieron los 200 años, fundamentalmente de la firma de la proclama de la guerra-muerte. Que por cierto, la proclama de la guerra-muerte es el hecho trujillano que más escritura ha producido. La guerra-muerte es el hecho trujillano que mayor escritura ha producido. Más que los tratados. Más que los tratados, gobernador, más que los tratados. Sin embargo, históricamente se han celebrado los tratados, pero no se ha celebrado la proclama de la guerra-muerte. Y eso es importante destacarlo. En 1910 se celebró el centenario de la firma del Acta de Trujillo. Y en 1911 se celebró, y es el libro más gordo que tiene Trujillo, Orígenes Trujillanos de Amílcar Fonseca, el centenario de la independencia en Trujillo de Manuel Mendoza. Esos son los libros más gordos, más voluminosos que tiene Trujillo. Ese libro hay que conocerlo, el libro del centenario de la independencia de Trujillo, publicado en 1911, porque ahí hay todo un tratado de conocimiento histórico sobre Trujillo. Y ese libro existe, ese libro está en la biblioteca pública de Trujillo, y ese libro hay que llevarlo a las escuelas. A lo mejor de una manera sintetizada, a lo mejor de una manera simplificada, pero ese libro indiscutiblemente, señor gobernador, es una joya de historia trujillana. Y alrededor de 1813, pues las batallas. La batalla de Niquitao, Ponemisa, Agua de Obispo, y ahí hay un paréntesis para llegar al hecho histórico más importante de toda la historia de Trujillo, que es la firma de los tratados de armisticio y regularización de la guerra. Hecho que históricamente está profundamente analizado en este libro que creo que usted ofreció, que se va a tratar de publicar, que es del doctor José de Jesús Cos. Este es el libro del armisticio. Es el mismo, ¿no? Es el mismo libro, indiscutiblemente. Y este Lo libro... que pasa es que este es el suyo y este es el mío. Claro. Esa es la pequeña diferencia que tenemos ahora. Y este tiene el mérito para mí de que me lo dedicó el autor. Imagínate. Entonces ese está en peligro, ese libro. Que pase a una biblioteca. Claro, porque el hecho más determinante de nuestra historia, lo que le dio más significado continental a Trujillo, fueron los tratados, gobernador. Y los tratados es increíble, pero el tratado de armisticio son 3 páginas. ¿Sí? Y el tratado de la regularización de la guerra son 3 páginas. Y la firma de la proclama en sí, el documento de la proclama de guerra-muerte, son 3 páginas. Entonces tenemos, en 9 páginas se sustancia la historia fundamental de Trujillo. Y eso tenemos que conocerlo y tenemos que llevarlo a las escuelas, porque mire, señor gobernador, hay un inmenso proceso de desintificación. No hay identidad trujillana en este momento. En las escuelas no se conocen los epónimos de las escuelas, los que estudian en las escuelas, en los liceos, en los institutos, en la universidad.
no conocen a los epónimos. Y los epónimos de los institutos también son enseñanza de historia, porque afortunadamente en Trujillo eso sí ha habido, señor gobernador, que se han seleccionado gente de mucha virtud moral, de mucha virtud intelectual, de mucha virtud científica para darle nombre a los institutos, y eso es muy importante. Así es, y es cierto, pero fíjate que cuando usted estaba hablando yo estaba haciendo como un recorrido. 1810, 1820. Trujillo como que fue el centro de todo, porque en Mérida, en Táchira y en la región occidental no ocurrieron eventos tan trascendentales, tan importantes como los que pasaron en Trujillo. ¿Por qué sería? Gobernador, Trujillo era una virtud, Trujillo era un hecho mágico. Trujillo era un sitio que lo colocó el destino providencialmente para que se generaran los hechos fundamentales de nuestro proceso independentista. Pero es que Trujillo traía un antecedente muy importante que también hay que verlo, gobernador, y hay que estudiarlo. ¿Cómo se formaron esos señores que hicieron de Trujillo ese portento de ciudad que siendo tan pequeña se hizo una ciudad tan grande en nuestra historia? No en balde tenemos una estrella en la bandera nacional. Y no en balde hay antecedentes esenciales, fundamentales en todo ese proceso colonial, porque Trujillo fue universidad en la colonia, gobernador. Trujillo fue seminario en la colonia. Fray Ignacio Álvarez, que fue el propulsor del acta de la independencia de la provincia de Trujillo, no era un improvisado, y era un sacerdote de Betijoque. ¿Y cómo se formó? ¿Quién lo formó? Y esa generación, ¿verdad?, de la independencia de la provincia, esa generación de 1810, el padre Gamboa en Niquitao, un patriota excelso, ¿cómo se formó? ¿Cómo se formaron, verdad, esos gestores de nuestra independencia, de nuestra formación como pueblo? Eso es muy importante. Y mire usted cómo la historia ha sido regresiva para Trujillo, dolorosamente hay que decirlo, cómo la historia ha sido regresiva para Trujillo, porque Trujillo es la primera ciudad de los Andes venezolanos, es la ciudad primigenia de los Andes venezolanos, 1 año mayor que Mérida y 5 años mayor que San Cristóbal. Sin embargo, se nos dice que si Trujillo sigue progresando sigue adelantándose en progresión geométrica, y Mérida y San Cristóbal siguen avanzando en progresión aritmética, es decir, nosotros multiplicando y ellos sumando, Trujillo todavía no los alcanza. Bueno, pero la historia tiene sus ciclos. Esperemos que nos toque el ciclo. La historia nuevamente tiene su ciclo, y el bicentenario de los tratados de armisticio y regularización de la guerra tiene que ser un aldabonazo para el despertar total de la trujillanidad. Para que Trujillo tenga grandiosidad como la tuvo, tenga monumentalidad como la tuvo, y tenga espiritualidad como la tuvo. Pero fundamentalmente, gobernador, que Trujillo tenga espiritualidad. Y eso lo vamos a lograr a través de la educación y a través de la cultura. Hagamos de Trujillo una ciudad de cultura excelente, de la cultura como programa. Porque el problema de las palabras, gobernador, es que en el diccionario vemos que todas las palabras tienen una primera acepción, un primer significado. Nosotros siempre hemos nadado en la parte bajita de la piscina, pero ahora llegó el momento en que nos metamos en la parte profunda de la piscina. Hacia eso debemos avanzar, porque ahí es donde está todo. Y es un reto. Es un reto. Es un reto. Y la palabra es eso, la palabra es un programa, la palabra tiene una sección inicial que es superficial, claro. No, la capa externa que tiene muy poca importancia. Vamos a la profundidad de la palabra. Entonces, vamos a la profundidad de las estrofas del himno del Estado. De Trujillo es tan alta la gloria, pero ¿qué es la gloria? Tenemos que aprender a ver a la gloria como un concepto, no como una palabra. Así es. De Trujillo es tan alta la gloria, de Trujillo es tan alto el honor.
¿Qué es el honor? Es una palabra que tiene un significado superficial, Valor. pero vamos al significado profundo de la palabra honor y convirtámoslo en un programa. Trujillo es la capital de la paz, pero ¿qué es la paz? Una palabra que tiene un significado superficial. Vamos para el significado profundo de la paz y convirtamos la palabra paz en un programa. Así es. Para que vea cómo Trujillo se desarrolla. ¿Qué necesitamos en Trujillo? Que todo lo convirtamos en un programa a través de la educación y de la cultura, porque la educación y la cultura también son palabras, pero también son programas, y hacia eso debe conducirnos una gestión bien encaminada, bien dirigida, bien integrada, bien participada, porque el problema es que no participamos y necesitamos participar. Así es, esa espiritualidad es para todos. Aquí normalmente tenemos el esquema de que si el gobierno atiende la cultura o la educación funciona, no, es que es todos. Los movimientos trascendentales los construyen entre todos, no una sola parte, ¿verdad? No puede ser, gobernador, no puede ser, no puede descansar la acción social en una persona, tiene que ser en un conjunto de personas, como es lógico, la acción grupal. Eso es importante. Pero en Trujillo también hay otra palabra que es muy importante, ¿Cuál? Que es la palabra sensibilidad. Mientras no aprendamos a ser sensibles, mientras no aprendamos no a mirar, sino a ver, a captar lo que está a nuestro alrededor, mientras no desarrollemos esa sensibilidad social que tanto se necesita, no puede haber ciudad, no puede haber comunidad. Le digo un solo detalle, gobernador. En Trujillo construyen las casas, pero no las frisan. Y eso es rancho. Eso es ranchología. Usted entra a Trujillo, yo he venido desde la entrada de Trujillo hasta aquí, hasta el viaducto aquí del centro de la ciudad, y he encontrado más de 200 paredes que están sin frisar. Entonces no hay derecho a que se construya una casa, porque eso es urbanismo. Y urbanismo es urbanidad. Urbanismo es civilización. Porque las ciudades tienen dos denominaciones. Urs, que significa muro, y civitas, que significa civilización. Entonces la ciudad es muro, que es el urbanismo, pero el muro tiene que llevarnos a la civilización, al conocimiento, y eso se logra a través de la sensibilidad. Vamos a hacer una jornada de sensibilidad a través de la educación y la cultura. ¿Qué necesita Trujillo como regalo para el bicentenario de los tratados? Un programa, un proceso de sensibilización o sensibilidad a través de la educación y la cultura, gobernador. Porque Trujillo nunca va a ser una ciudad industrial porque no tiene condiciones para ser una ciudad industrial. Trujillo no va a ser una ciudad comercial porque no tiene condiciones para ser una ciudad comercial. Pero Trujillo, históricamente, y ahí se define, se da respuesta a su pregunta, Trujillo es una ciudad propensa, ideal para satisfacer una necesidad espiritual, una necesidad sensible a través de dos programas de acción que tienen que ser la educación y la cultura. Caramba, vamos a convertir a Trujillo en una ciudad llena de cultura y llena de educación. A través de esas dos palabras mágicas podemos lograr el desarrollo, la plenitud, la vida de la ciudad de Trujillo. Bien, muchas gracias, profesor, importantísimo. Por supuesto, esta reflexión que es parte de lo que nosotros tenemos que revisarnos de manera permanente. Estos no son fechas nada más para ir a colocar flores, para ir a una misa y para dar un discurso. Lamentablemente, el enfoque cultural que tenemos de las efemérides es eso. No, una efeméride, entonces uno le dedica un día o unas horas de un día a una fecha que debería estar diseminada por programas, por actividades que de manera permanente se hagan. Por eso es que es importante, y a mí me parece un buen paso, el hecho de haber creado un premio regional de historia y un premio y una comisión de historia. Eso es como empezar a gatear en algo que deberíamos profundizar, darle más contenido para que
no solamente sea la vieja y la vieja coordinación de historia o el departamento de historia de la gobernación o ahora el Instituto de Historia y Arte, sino que se institucionalice más lo que es la enseñanza, cultivar esa historia y hacerla. Vamos a una pequeña pausa y cuando vengamos tocamos ese punto que yo quiero resaltarlo, porque este programa no es para venir a leer las proclamas. Las proclamas tienen que conocerlas todo el mundo, ni podemos dedicarle eso, sino qué elementos pueden potenciar esa espiritualidad, esa cultura, esa historia en el Estado. Ya regresamos. Ya volvemos con Al Día con Rangel Silva. Los nuevos billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares que se incorporan al cono monetario vigente ya entraron en circulación para cumplir con los requerimientos de la economía nacional. Las nuevas piezas harán más eficientes las operaciones en el sistema de pagos y facilitarán las transacciones comerciales. Los trujillanos elegimos el camino de la revolución. Por amor a Trujillo, aquí seguimos y seguiremos trabajando por el desarrollo pleno. Rangel Silva, gobernando por amor a Trujillo. La ley de los CLAP es un instrumento legal que contiene 14 artículos y 2 disposiciones finales creados para la protección del pueblo venezolano. Su principio fundamental es la participación protagónica del pueblo, destacando la soberanía alimentaria, solidaridad, justicia e igualdad social. Establece las funciones en materia de producción, abastecimiento y distribución para adquirir los productos a precios justos. Ley de los CLAP, protegiendo la soberanía del pueblo venezolano. Rangel Silva, gobernando por amor a Trujillo. Parto humanizado es el acompañamiento a aquella mujer embarazada en todo el proceso de gestación, alumbramiento y de la llegada de su bebé. Es algo natural de toda mujer. La actividad de la gestante conmigo es mayormente yo darle esa seguridad. Me siento feliz, orgullosa, honrada de que a través de ese vientre de mis manos van a ser esa nueva Venezuela, esa Venezuela bonita, esa Venezuela hermosa, segura, llena de amor, llena de paz. Cada venezolano debe estar dispuesto a demostrar su amor a la patria, a defenderla y a proteger su soberanía. Cada uno de nosotros debe recordar de dónde venimos y a qué nos debemos. Somos las mujeres y los hombres de las dificultades y sabemos cómo superarlas, asegurando una gran victoria en cada caso, porque somos el pueblo de Bolívar, de Chávez y de Nicolás Maduro. Los nuevos billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares que se incorporan al cono monetario vigente ya entraron en circulación para cumplir con los requerimientos de la economía nacional. Las nuevas piezas harán más eficientes las operaciones en el sistema de pagos y facilitarán las transacciones comerciales. Estamos de vuelta con Al Día con Rangel Silva. Bien, continuamos. Hoy 27 de noviembre del año 2019, a 199 años de la firma de los tratados de armisticio y de regularización de la guerra en esta histórica casa
en el municipio de Trujillo, en este espacio, con estas imágenes, con estas pinturas, con este espíritu que está dentro de la casa, porque esta casa tiene mucho espíritu, y el espíritu es la historia que nos acompaña siempre cuando uno llega. Y estamos hablando precisamente de lo que son estas fechas y de lo que tenemos que hacer para que estas fechas sean, bueno, un valor de los trujillanos, que sean un punto de apoyo de los trujillanos y de las trujillanas y de los venezolanos, porque los trujillanos no somos mezquinos en ese sentido, y que nos permita que estos hechos históricos sigamos adelante. Tenemos aquí también al profesor Marvin Albarrán, que es un joven profesor que se ha dedicado a la historia y que, bueno, ahí va, andando y estudiando y analizando y poniendo eso. Marvin, 27 de noviembre, ¿qué es para la futura generación? Muy buenos días, señor gobernador, a toda la colectividad. Es un gran honor estar aquí en la Casa de los Tratados, al lado de un gran maestro como es el profesor Ali Medina, al lado de usted, de todo su tren ejecutivo. Hablar del 27 de noviembre de 1820 es hablar de lo que es el inicio de lo que es la gran diplomacia. La diplomacia en la cual Bolívar y Morillo establecieron, a pesar de sus diferencias, de llegar a un acuerdo y poder presentar ante el mundo que, a pesar de ser rivales, se puede consolidar la paz. La paz, que es uno de los bienes más significativos que tiene que tener el ser humano, porque nosotros en este siglo XXI, atareados de tanto lo que es la posmodernidad, de toda esa transculturización, de toda esa transformación social, debemos impulsar los valores de lo que es la fraternidad, lo que es el rescate de lo que es la cultura, las buenas costumbres, y para eso tenemos que seguir los pasos de aquellos grandes maestros como Bolívar, grandes maestros como Simón Rodríguez. En este caso particular, Trujillo, como le estaba explicando el profesor Ali Medina, es un semillero de la historia, semillero significativo. ¿Por qué? Y hablando también un poco de esta casa ha sido la cuna también de grandes gobernadores. Aquí nace el concepto de lo que es el primer gobernador civil y militar, que es Jacobo Antonio Roth. Muy pocas personas conocen a Jacobo Antonio Roth. Muy pocas personas hablan de lo que fue la importancia y la trayectoria de ese primer gobernador que tuvimos acá en Trujillo en el año 1810. El significado de esta casa para las reuniones en ese momento de clandestinas que tenían que ser, porque pues eran perseguidos por lo que era el ejército realista, y la importancia del grito independiente de Trujillo en ese 1810, que nos liberamos por primera vez del Zulia, porque nosotros estábamos atados al Zulia, y el año 1810 nos declaramos independientes. Y que no había el puente sobre el lago, ¿no? No lo había. La gente piensa que uno estaba asociado al Zulia, pero que estaba el puente sobre el lago. El lago era un gran obstáculo para poder llegar a Maracaibo, ¿no? Había que navegar, y bueno, se tardaba un tiempito para uno llegar al Zulia. Ahora, fíjate lo siguiente, Marvin. Siempre hablamos de lo que es el armisticio, siempre dejamos como de último la regularización. Nos interesa más el hecho de del reconocimiento internacional, de la diplomacia, pero había una guerra en marcha, una guerra que se volvió un poco cruel, ¿verdad? Y una guerra en donde había que como que frenar los horrores de esa guerra. Y ese tratado de regularización, por eso yo digo los tratados de regularización y de armisticio, ¿para qué no? Porque a veces los nombramos tratado de armisticio y regularización de la guerra, no es uno, son dos, ¿verdad? Ahí hay un error de la semántica cuando uno habla de las cosas, que por abreviar algunas palabras termina confundiendo a la gente. Son dos tratados en un mismo lugar,
con dos fines diferentes incluso. Entonces, ¿por qué se regula la guerra, Marvin? Porque yo creo que era una guerra asimétrica la que se estaba dando. O sea, nosotros hablamos ahora de guerra asimétrica. La guerra asimétrica no es un concepto relativamente nuevo, pero es una práctica muy vieja. Estaba un ejército conformado, un ejército con tradición, con años de conformado, contra un grupo de venezolanos o de gran colombianos, vamos a llamarlo, con las ideas libertadoras, que se unían con personas que no tenían el adiestramiento para combatir, simplemente tenían la voluntad de ser libres, ¿no? Entonces, era una guerra asimétrica que se estaba dando. Y siendo, fíjate, una guerra asimétrica, la grandeza de nuestra gente, que hay que hacer un tratado para regularla. Entonces, los dos, pero Marvin, más o menos, la pregunta para ti, usted ayuda a complementar. Bueno, pues la regularización de la guerra es uno de los principios fundamentales, la incorporación de los derechos humanos, y le da el cese a lo que sería la proclama de la guerra-muerte. 7 años y medio duró esa sangrienta guerra-muerte. Muchas personas criticaron a Bolívar, muchas personas dijeron que por qué realizó esa célebre proclama. Era necesario que alguien, un líder, afrontara el momento y dijera: estamos acá, los venezolanos, los gran colombianos, unidos, y tenemos que... Ahí nace el concepto del patriotismo, lo que es la patria, la identificación, el valor a lo que es el sentido y la preservación de lo que es la humanidad. Pero lo que es la regularización es muy importante porque es el momento en el cual se reconoce al otro como un ser humano íntegro, que tiene los mismos derechos, que tiene la igualdad ante el otro. Los españoles nos tenían como seres inferiores a nosotros. No nos consideraban, porque consideramos, las colonias los consideraban como seres de segunda clase, seres a los cuales tenían que cumplir ante la corona española simplemente con lo que eran los tributos y mantener los principios de lo que era la realeza. Con la regularización se reconoce a la Gran Colombia, se incorpora los derechos humanos y se comienza a considerar lo que son los canjes. Claro. Se reconoce un ejército, ¿no, profesor? Sí, ahí. Sí, y la guerra asimétrica comenzó cuando llegaron los españoles. Claro. ¿Qué guerra más asimétrica que el exterminio de los indígenas? Así es. Esa es la gran guerra asimétrica. Los mataban con perros. Así es. Le echaban perros a los indígenas, los descuartizaban los perros. Y entonces esa guerra asimétrica sigue con la conquista. ¿Por qué? Porque el encomendero también, ¿no?, que vulneraba al esclavo, eso también era una gran guerra asimétrica. Y esa guerra asimétrica prácticamente llega a su finalización, diría yo, con los tratados con el tratado de regularización, que es uno, es cierto. Tratado de armisticio, es que la palabra armisticio es de armas, estado de armas, es decir, cese del estado de armas, el armisticio. La regularización de la guerra lo que hace es humanizar la guerra. ¿Qué logró? El tú y tú, ¿verdad? Claro. El español tú y tú, pero el español no consideraba al americano de tú a tú, ¿no?, sino de superior a inferior, de superior a inferior. Es decir, era el imperio español, ¿no?, contra una colonia. Entonces ya las dos palabras, imperio, colonia, indican una desigualdad. Eso se acabó ahí, eso se logró que se acabase. ¿Por qué? Porque desde ese momento vamos a hablar entre iguales, Y eso era porque los comisionados, y eso sorprendió a los españoles. ¿Qué sorprendió a los españoles? El conocimiento, la formación, la intelectualidad, la grandeza, ¿verdad?, la grandeza de formación humana que tenían los comisionados. Que para ellos eran unos seres inferiores. Que ¿no? para ellos supuestamente eran unos seres inferiores, pero se les demostró en ese momento que eran seres tan iguales, tan formados, tan intelectuales,
como ellos. Y eso indiscutiblemente es una de las virtudes y de las enseñanzas que tenemos que sacar de estas 3 paginitas, que en este caso es el Tratado de Regularización de la Guerra. Por eso hay que estudiar esos documentos, hay que enseñarlos, hay que llevarlos a los institutos, porque de ahí podemos sacar ese conocimiento como un valor agregado a la venezolanidad, y en este caso como un valor agregado a la trujillanidad. Claro, y fíjate lo siguiente, que en el libro del doctor José Jesús Cojo, que yo lo tenía hace años, y que debo confesar que este año fue que me puse a estudiarlo con más interés, te das cuenta que no es el papel, el tratado no solamente el documento final, fueron todas las circunstancias que rodearon eso, la elaboración de eso. Yo me quedaba, cuando tú ves en qué condiciones estaba el Imperio Español, entonces hay una serie de circunstancias que es importante, ¿no? Claro. Que usted lo decía con el tema de los negociadores nuestros, de los que estaban ahí, pero hay una serie de circunstancias. ¿Cuáles fueron una de ellas? Eran grandiosos. Esos comisionados nuestros eran grandiosos desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista del conocimiento. Pero más allá, gobernador, más allá, el abrazo. Es que no fue un simple abrazo como la historia, como conocemos a la historia. Por eso la festividad circunstancial, momentánea, epiléptica, como para salir del paso, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. No podemos continuar haciendo este tipo de celebración, ¿verdad? Por cumplir. No son celebraciones para cumplir, son celebraciones, lógicamente, para recordar, pero para sacar de allí un valor agregado, que es lo importante. Insisto en la palabra programa, para convertir eso en un programa de acción, en un programa de nueva acción. El abrazo, no, que hubo un banquete, el banquete tipo imperial, no, eso no fue así. Ahí en Santa Ana se debatieron muchísimas cosas de una vasta proporción, diplomática, sociológica, histórica, social, cultural. Esa gente no fue allí únicamente a una comida que se le brindó, no. Ese fue un encuentro, lo dice el doctor Cos. Ese fue un encuentro de mucha trascendencia, tan trascendental. Que Murillo quería irse después. Tan trascendental y que fue acogido al final con mucho desdén. Le voy a explicar por qué. Porque sí hubo la piedra para el monumento, pero ese monumento estuvo muerto hasta 1851. Entonces, de 1827 hasta 1851 nadie volvió a hablar del monumento, del abrazo, de ese monumento que está allí en Santa Ana. Entonces, eso no hay que verlo así, desde la superficialidad, sino hay que profundizar, hay que bucear, hay que ir a las fuentes, hay que llevar eso a la educación, ¿verdad? A los planteles, a los educadores, a los maestros, a los profesores, a los niños, a la comunidad total, para entender que allí lo que hubo fue un hecho de profunda connotación histórica, de profunda connotación humana, entre dos hombres, uno que estaba representando la dominación imperial y el otro que estaba buscando la libertad de un pueblo, de una nación, de un continente. Eso también hay que deducirlo, hay que sacarlo de ese concepto de lo que fue el abrazo de Bolívar y Murillo en la aldea de Santa Ana. Y uno cuando usa la palabra aldea hoy día sería despectiva, pero en ese momento no era una palabra despectiva, sino era un concepto geográfico. Santa Ana, en el concepto de aldea, era un concepto geográfico. Es la geografía entonces la que también tuvo su participación para que se diera este hecho tan trascendente, tan generoso, tan importante, que es este proceso de 3 días, de 2 tratados, como dice usted, 2 tratados y un abrazo. Pero en el fondo yo diría 3 tratados. El tratado del armisticio, el tratado de la regularización y el tratado del abrazo, porque el abrazo también fue un tratado. Así es.
Fíjate que ahí, lo que pasa es que la gente, uno no lee a veces bien, pero yo creo que ese encuentro fue determinante en lo que era la conducta de Morillo a partir de ahí en adelante. Al ver la fortaleza de ese Bolívar, que no lo había visto así, ellos no se habían encontrado nunca. La determinación de su gente, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que trabajar la historia, escarbándola, como yo digo, escarbándola por todas partes. Marvin, tenemos la Comisión para el Premio Regional de Historia, que se activó este año. Una importante comisión que, bueno, que hizo la evaluación, ustedes son parte de ella, de los pergaminos de quienes pudieran ser premiados con ese premio, ¿no? Yo creo que este premio hay que colocarle el nombre, un Premio Nacional de Historia fulano de tal, ok, Premio Nacional de Historia tal cosa. Primero, ponerle nombre y apellido. O sea, tiene el nombre, le falta como el apellido, que sería el nombre. Segundo, yo tengo la esperanza de que esa comisión trascienda. Marvin, ¿qué ves tú como fortaleza en esa comisión en estos momentos? Bueno, es importante destacar que gracias a usted y el apoyo que siempre nos ha dado a lo que es la parte del impulso de la cultura, la historia trujillana, se crea la comisión. Esta comisión se han tratado múltiples temas. El más destacado es el rescate de nuestra verdadera historia. Volver a eliminar aquellos anacronismos históricos que están presentes en la actualidad. Develar qué es la verdadera historia trujillana, porque se crearon muchas falsedades en nuestra historia y eso todavía está presente en las mentes de nuestros niños, jóvenes. Entonces, en ese caso particular, una gran tarea que tiene ahorita presente la Comisión Regional de Historia es darle esa proyección a esas investigaciones. Podemos hacer un centro de investigación, profesor, algo que le dé como más organicidad y más cuerpo a la comisión. Un instituto, gobernador, un instituto para la investigación de las ciencias sociales. Es importante. La ULA no ha tenido eso aquí en Trujillo. Pero la ULA tiene una carrera de historia aquí en Trujillo, que hay que ayudarla a que se... Valle Monboy tampoco tiene... Han salido ellos. Y la Universidad Valle Monboy también tiene. Y la Universidad Rafael María Baral está trabajando muy bien la historia. Gobernador, hay que reactivar la imprenta del Estado. Sí, hay que modernizarla. Mire, eso lo eliminaron en muy mala hora. Sí. No tiene sentido que hayan eliminado la imprenta del Estado. No tiene sentido. Porque esa imprenta publicó más de 500 libros. Y ahí era la única posibilidad que gente como yo, como él, pudiéramos editar nuestros folletos, nuestras inquietudes, nuestras producciones. Aquí hay una vasta producción, gobernador. Trujillo tiene más de 500, Trujillo tiene más de 500 escritores. Trujillo tiene más de 15 escritores que tienen más de 100 libros. Imagínense lo que significa 100 libros. Mario Briceño Iragorri, Mario Briceño Peroso, Ramón Urdaneta Bocanegra, Rafael Ramón Castellano, para nombrarle a Arturo Cardoso, de todas partes de Trujillo. Trujillo tiene cronistas sumamente calificados, La historia de Boconó está en Boconó, ¿no? Y está recogida, pero está por recogerse. Y allá hay infinidad, te estoy exagerando, allá hay cronistas, empezando por doña Lourdes Dubú de Isea, que es toda una institución que indiscutiblemente tiene mucho que aportar. Esa gente hay que sumarla. En Valera hay cronistas sumamente calificados. Bueno, los dos ganadores del Premio Regional de Historia, uno del núcleo, el profesor Benigno Contreras, y otro de la Universidad Simón Rodríguez, el profesor Alexis Berrío, con una obra escrita sumamente importante. El profesor Benigno ha estudiado la historia de la educación en Trujillo desde la colonia hasta hoy. Es un hecho muy significativo, un aporte inmenso. Y Alexis Berrío es un analista de la historia, es un científico de la historia. Y esa es otra cosa, vamos a considerar la historia como una ciencia, porque es una ciencia. Entonces vamos a darle ese carácter científico que merece tener la historia para sacarle jugo, para exprimirla. Pero la historia de Trujillo, gobernador, está por escribirse, se está buscando. Hay que recuperar los periódicos, gobernador. Aquí en el Centro de Historia nosotros teníamos toda la colección del diario El Tiempo,
Porque mientras los pueblos tengan periódicos, tienen historia. Si los pueblos no tienen periódicos, dejan de tener historia. Sí. Así de sencillo, gobernador. Toda la historia de Trujillo está en nuestro periódico y hay una secuencia histórica de más de 1000, yo diría de 2000 periódicos que se han publicado desde finales del siglo XIX hasta hoy. Pero hoy, lamentablemente, con todos los avances del progreso, lamentablemente no tenemos periódicos. Entonces, eso no puede ser. Hay que recuperar, gobernador, la colección del diario El Tiempo, porque la historia de Trujillo desde 1958 para adelante está en el diario El Tiempo, en esa colección, y está en la colección del diario de los Andes. Nosotros teníamos las 2 colecciones completas aquí, y eso lo sacaron de aquí, y está depositado en la biblioteca pública, gobernador, en un cuarto cerrado, y eso se lo está comiendo el Comején. Y entonces, si perdemos esa historia, perdemos la secuencia histórica de Trujillo. Yo soy un investigador, yo no soy historiador, yo soy cronista, pero yo tengo una secuencia histórica, he estudiado profundamente a esta ciudad, pero lamentablemente llego hasta 1958, gobernador, porque de ahí en adelante la historia está en el diario El Tiempo y en el diario de los Andes, pero nos quitaron eso. Entonces eso hay que recuperarlo también, gobernador, hay que recuperar eso para traerlo para acá, para que los estudiantes vengan, para que nosotros podamos tener acceso a eso, para que nosotros sigamos en esa labor de guiatura, porque se necesita una gran labor de guiatura para las nuevas generaciones, para estos estudiantes de ahora que lamentablemente no conocen ni el epónimo del instituto donde estudian. Entonces hay que hacer una gran labor de guiatura para que estas nuevas generaciones se enamoren de nuestra historia, porque cuando ellos comiencen a conocer nuestra historia, ellos van a comenzar a ser verdaderos trujillanos. Y allí está subyacente el concepto de la trujillanidad. Así es. Bien, lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Vamos a agradecer al profesor Marvin Albarrán, al profesor Ali Medina Machado, por compartir con todo el pueblo estas interesantes apreciaciones con relación al hecho histórico. Lamento que el profesor Yendri no nos queda espacio, ni a Daniel, pero bueno, sí, están invitados para que sigan en eso, en lo que es ir a programas, ir a lugares en donde se puedan explicar las cosas de manera sencilla. Vamos a una pequeña pausa y venimos para anunciar lo que es las actividades que tenemos en el día de hoy. Adelante. Ya volvemos con Al Día con Rangel Silva. Ya entró en circulación el billete de 10.000 bolívares que complementa el cono monetario vigente para cumplir con los requerimientos de la economía nacional. Esta nueva pieza cuenta con varios elementos de seguridad, algunos muy fáciles de detectar, entre ellos marca de agua con la imagen del Libertador, hilo de seguridad y registro perfecto. El petro, soberanía y revolución. Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de petróleo. Más de 300.000 millones de barriles de crudo reposan bajo nuestro suelo y ahora respaldan la primera criptomoneda amparada en materias primas, el petro. Con el petro, Venezuela se blindará ante el bloqueo del sistema financiero internacional a través de un ecosistema económico basado en la confianza, integridad, transparencia, eficiencia y rapidez que ofrece la tecnología de la cadena de bloques. El uso del petro evita el alto costo transaccional de las compañías de tarjetas de crédito y procesadores de pagos centralizados tradicionales. Su valor estará asociado al precio de la cesta de crudo venezolano y el Estado aceptará el pago de tributos y servicios públicos nacionales en petro. Tiene potencial para ser adoptado masivamente, con más de 20 millones de usuarios solo en Venezuela. Esto equivale a 5 veces el tamaño del mercado global de las criptomonedas. El petro es un criptoactivo antilavado y antifraude. Para su compra y venta, se realiza una verificación de identidad a través de la consignación de documentos en la página www.elpetro.gov.be.
mecanismo apegado a las leyes venezolanas y a los estándares internacionales que rigen la materia. Su compra e intercambio podrá ser realizada de persona a persona en forma segura. El Petro es una herramienta de ahorro e inversión confiable que se puede utilizar como medio de pago directo. Inversores, entusiastas y particulares de todo el mundo participan en la primera fase de distribución, que es la preventa de los activos digitales basados en la cadena de bloques de la plataforma Ethereum, los llamados tokens, que podrán ser intercambiados por Petros durante la oferta inicial de la criptomoneda venezolana. Con el Petro, arranca la revolución de las criptomonedas. El bolívar soberano, nuestra moneda anclada en el Petro, garantiza hoy en día la transparencia y la rapidez de las operaciones financieras y comerciales en efectivo y por vía electrónica. Además, con el nuevo cono monetario, los venezolanos resguardan su poder adquisitivo a través del plan de ahorro Oro Soberano. El bolívar soberano es el único dinero respaldado por los ingresos petroleros. Nuestra patria es independiente y nuestro bolívar soberano. Piensa en el mañana. Protege tus ingresos y los de tu familia adquiriendo títulos de ahorro Oro Soberano, cuyo valor está asociado a las cotizaciones en el mercado internacional del preciado metal. Recuerda que el Banco Central de Venezuela garantiza el valor de tu inversión, por lo que podrás resguardar tu poder adquisitivo y planificar tus finanzas personales a futuro. Protege tus ingresos. Ahorrar vale oro. Estamos de vuelta con Al Día con Rangel Silva. Sectores que se convierten en la quinta columna imperial. Esos son los que te odian. Que sigan odiándote. Que me sigan odiando si son ellos. Que te ame el pueblo y que te ame la patria, general en jefe. Aquí está su esposa, sus hijas, su hijo, ascendiéndolo, ayudándome al ascenso. Ustedes son expertas ya. ¿Cuántas presillas tú has puesto? No, las primeras. De subteniente. Ajá. A ver. Se graduó. Se graduó. Un aplauso para el general en jefe, Rangel Silva. Da la vuelta. ¡Vivan los soldados de la patria buena! Queda ascendido entonces formalmente el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Henry Rangel Silva, de mayor general al rango de general en jefe. Le ha definido al presidente de la República y comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Hugo Chávez, como un soldado patriota, digno, revolucionario, sobre todo desprendido por la patria de Bolívar. No está subordinado al imperio, decía el presidente Hugo Chávez. Vaya, qué sorpresa, ¿no? Es que hoy también estamos en el 9º aniversario, profesor, del ascenso a general en jefe. Un día como hoy, en el año 1900, iba a decir yo, en el año 2010, aquel 27 de noviembre, en el patio de honor de la Escuela de Aviación Militar, pues este humilde trujillano pues tuvo la fortuna de ser ascendido a general en jefe. Gracias al equipo de producción por este bonito recuerdo, ¿no? Importantísimo. Bien, vamos a seguir. Vamos a culminar, primero destacando también a la juventud. Tengo aquí, por aquí me llegó el Jesús Trompo González, atleta trujillano que vino como siempre
a entregarles al pueblo, a entregarle a la juventud, a entregar a los que tienen esperanza los frutos de sus esfuerzos, de su trabajo, de su dedicación. Y es que él estuvo por allá, ¿dónde fue? En Turquía, no. En Turquía, en un campeonato mundial de pesas y trajo nada menos que oro, plata y bronce. Felicitaciones. Vaya el reconocimiento del pueblo. Exactamente. Gracias, Trompo, por tu humildad y por tu trabajo sobre todo. Bien, para finalizar, destacar que en el día de hoy continúan las actividades relacionadas con el 27 de noviembre de 1820. Después del programa nos iremos a la población de Santana. En la población de Santana, en contados minutos, en pocos minutos, se realizarán las actividades tradicionales, lo que es la misa solemne, un desfile cívico-militar de la población, de los niños de la población, que lo toman con mucho orgullo, desfilan esos muchachos. Y es bonito ver el orgullo de los niños y las niñas. Y también tenemos lo que es la ofrenda floral ante el monumento del abrazo de Bolívar y Morillo, y para finalizar la sesión solemne del Consejo Legislativo, la sesión conjunta entre el Consejo Legislativo y la Cámara Municipal. Así que mi invitación para que nos acompañen en el día de hoy en estas actividades que son parte de lo que se ha denominado el Día Central, pero que nosotros estamos haciendo actividades descentralizando ese día para darle más contenido al hecho histórico. Por otra parte, a partir del día de mañana también el profesor Ubaldo García pues tendrá en la ciudad de Boconó un conversatorio que durará jueves y viernes, también relacionado con los tratados de armisticio y de regularización de la guerra. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este programa, que la historia de nuestras antepasados, que los hechos históricos nos fortalezcan para seguir adelante y que tengamos el orgullo de ser venezolanos y sobre todo de ser trujillanos. Feliz día a todas y a todos. Hoy se celebra en Venezuela el 99 aniversario de la aviación militar bolivariana y los 27 años de la gesta patriótica del 27 de noviembre de 1992, donde participaron en defensa del pueblo venezolano. Una nueva generación de patriotas se ha alzado, se ha levantado para ver resurgir una nueva patria. Y ustedes son la mayor garantía en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de que ese camino de integridad, de unión, de independencia, se continúe transitando en paz, en democracia. Así que le envío un saludo a toda la aviación militar bolivariana y a toda nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esa fecha, la Fuerza Aérea Venezolana protagonizó el segundo alzamiento militar de aquel año en contra del régimen neoliberal de Carlos Andrés Pérez, y en homenaje a esa gesta, el comandante Hugo Chávez decidió establecer en el 2009 el 27 de noviembre como fecha aniversario de la nueva aviación militar bolivariana, revolucionaria y patriota antiimperialista. Venezuela, cuando se habla de revolución bolivariana, habrá que hablar siempre de la heroica Fuerza Aérea Nacional, de la heroica Fuerza Aérea Bolivariana, de sus hombres, de sus mujeres, de sus mártires, de sus soldados, de su humildad, de su grandeza. Por eso los felicito como soldados. Anteriormente, por más de 8 décadas, el aniversario de la Fuerza Aérea se celebraba el 10 de diciembre en conmemoración al año 1920, cuando desfilaron en Maracay, Estado Aragua, los primeros aviones de guerra traídos al país durante la dictadura de Juan Vicente Gómez.
tus cadetes honrantes. Ante esto, el comandante Chávez puntualizó que ese gobierno fue proimperialista, traicionó a Venezuela y entregó el petróleo a Estados Unidos. Ahora, en el siglo XXI, será ese día de aquella gran batalla aérea, la del 27 de noviembre de 1992. La aviación sigue por y para el pueblo, en defensa de la soberanía y por mantener la paz. Siempre digna será nuestra acción. Al día con Rangel Silva fue presentado por Paisana 92.5 FM como emisora matriz, la plataforma de medios comunitarios, alternativos y medios privados.